Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia. Hola, bienvenidos al Seminario de Actualización de Ginecología y de Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Yo soy el Dr. Gustavo Vidal, residente de primer año, y es para mí un honor presentar el tema de métodos de tamizaje de cáncer de mama, impartido por la doctora Selenia García, residente de segundo año. Buenos días, soy la doctora Selenia García Alcudia, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia. El día de hoy presentaré tanto el caso clínico como la monografía titulada Métodos de tamizaje de cáncer de mama. Esta presentación fue coordinada por la doctora Marian Monroy Azuara, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y supervisada por la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, médico adscrito a tumores mamarios y oncología del Instituto Nacional de Perinatología. Presentamos a una paciente femenina de 42 años, originaria y residente de la Ciudad de México, con ocupación ama de casa, estado civil casada, escolaridad preparatoria. Dentro de los antecedentes heredofamiliares destaca abuelo materno con diabetes mellitus y madre con hipertensión arterial sistémica crónica. Dentro de los antecedentes personales patológicos, destaca un tabaquismo positivo con un índice tabáquico de 15 paquetes año. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos, menarca a los 12 años, ciclos menstruales regulares, uso de anticonceptivos orales combinados por más de 8 años, un inicio de vida sexual activa a los 15 años y un número total de parejas sexuales de 3. La paciente acude a nuestro servicio de urgencias por presentar un nódulo en cuadrante superior externo de mama izquierda, no adherido a planos profundos, no doloroso, sin cambios en la piel, con una evolución aproximada de 6 meses. Durante la valoración inicial, la paciente con signos vitales dentro de parámetros normales, al no contar con datos de alarma, es referida a la consulta externa de tumores mamarios y oncología. Durante esta consulta, a la exploración física, podemos observar unas mamas péndulas simétricas a la palpación en mama izquierda con un nódulo indurado de 2 por 2 centímetros, parcialmente fijo a planos profundos sin cambios en la piel, con axila negativa, región supraclavicular negativa y mama contralateral sin alteraciones, por lo que se clasifica como T1N0M0 en una etapa clínica 1. Se solicita un ultrasonido de mama en el cual se reporta mamas heterogéneas con una densidad tipo C, ecotextura fibroglandular heterogénea, BRAF 5, altamente sugestivo de malignidad, con un nódulo especulado de reciente documentación en el radio de la 3 a la 5 del pezón izquierdo. Se realiza una biopsia tipo Trucut guiada por ultrasonido, en donde se reporta un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico con un grado histológico 1. Durante la consulta de seguimiento se le propone a la paciente un manejo conservador contra un manejo radical, en el cual la paciente decide una mastectomía radical modificada con disección de axila. Se lleva a cabo dicho procedimiento sin complicaciones ni dificultades y la paciente egresa 4 días posterior a este procedimiento. Durante la cita de seguimiento, en la consulta externa de tumores mamarios y oncología, se brinda reporte histopatológico de pieza quirúrgica, en donde se reporta un carcinoma ductal infiltrante, grado histológico 2, con 25 ganglios linfáticos, con hiperplasia mixta, linforeticular, con un ganglio axilar positivo para carcinoma ductal infiltrante, con una inmunohistoquímica triple positivo, motivo por el cual la paciente es interconsultada al Instituto Nacional de Cancerología para un tratamiento médico, donde se propone quimioterapia con 6 ciclos con un triple esquema. La paciente continúa en seguimiento por parte de nuestra institución por consulta externa de tumores mamarios y oncología, con tratamiento médico con anastrozol, 1 miligramo cada día por 5 años. ¿Cuáles son las preguntas a resolver dentro de esta monografía? ¿Cuál es el estado actual del cáncer de mama en México? ¿Cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores para el cáncer de mama? ¿Qué estudios comprende el tamizaje de cáncer de mama? ¿Qué impacto tiene el tamizaje en la reducción de la mortalidad? ¿Y
¿cuál es en la actualidad el papel de la inteligencia artificial con respecto al tamizaje de cáncer de mama? Iniciando con el tema del día de hoy, ¿cuál es la importancia de esta monografía? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año en América se diagnostican más de 490,000 mujeres con cáncer de mama y se pronostica que para el 2040 se aumente este número hasta más de un 39%. Es por eso que dentro de los objetivos de esta monografía del día de hoy vamos a tener conocer cuál es el estado actual que guarda el cáncer de mama en México y en el mundo, identificar los factores de riesgo y los factores protectores asociados al cáncer de mama, conocer los métodos de tamizaje, su utilidad, eficacia y limitaciones, y conocer el futuro del tamizaje del cáncer de mama. Como breve introducción, hablando de la línea del tiempo sobre el tamizaje de cáncer de mama, se sabe que durante la Primera Guerra Mundial, el único método de tamizaje con el que se contaba era la exploración de mama por un clínico, cuando las pacientes presentaban alguna nodulación o un cambio significativo en la piel. Fue hasta 1913 en donde se realizó la primera mastografía por un cirujano alemán en una mama amputada y se describe por primera vez las microcalcificaciones. Fue en 1927 en donde podemos encontrar dentro de la literatura por primera vez descrita la mastografía como método de tamizaje para esta patología. Sin embargo, fue hasta 1937 en donde se describe por primera vez los patrones mastográficos visualizados dentro de estos estudios. Y en 1962, dentro del Centro Oncológico Anderson, se realiza por primera vez la mastografía con 2 proyecciones, actualmente utilizada. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, durante el 2020 se reportaron 2.2 millones de casos nuevos a nivel mundial de cáncer de mama, en donde se reportó una mortalidad de más de 600,000 pacientes, por lo cual se describe que 1 de cada 12 mujeres presentará cáncer de mama a lo largo de su vida. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el 2020 en nuestro país se reportaron más de 7,000 casos nuevos, con una mortalidad estimada de 10.6 por cada 100,000. De acuerdo con el Observatorio Global del Cáncer, como podemos visualizar, en las pacientes mujeres de todas las edades se ha reportado una mortalidad por cáncer de mama menor a 11.5 por cada 100,000. Y en nuestro país, el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte en mujeres de todas las edades, dejando en segundo lugar al cáncer cérvico-uterino y en tercer lugar al cáncer de hígado. De acuerdo con la Sociedad Americana de Cáncer, en el 2021, en la población hispana, podemos ver que se reportaron más de 28,100 casos nuevos, con una mortalidad de hasta el 14%. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta enfermedad? De acuerdo con el Consenso Mexicano sobre el tratamiento de cáncer y sobre el diagnóstico y tratamiento de cáncer del 2023, el cáncer de mama se reporta en nuestra población a los 52 años y de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, por cada mujer que muere por cáncer de mama equivale a 21 años de vida saludable perdidos. Es por eso que es importante que nosotros identifiquemos los factores de riesgo de esta patología, donde pueden ser, y los vamos a clasificar en edad, raza, factores conductuales, factores genéticos, factores hormonales y biológicos. Está muy bien descrito que la edad es el principal factor de riesgo para esta enfermedad, ya que se ha demostrado que conforme avanza la edad, avanza el riesgo de padecer esta enfermedad. De esta forma, el Instituto Nacional de Cáncer ha descrito que a partir del nacimiento hasta los 49 años, 1 de cada 53 mujeres va a padecer cáncer de mama, mientras que por arriba de los 70 años, 1 de cada 8 mujeres va a padecer esta enfermedad. Como podemos ver en esta gráfica, de acuerdo a la raza, se ha descrito que la raza no hispana blanca es quienes presentan la mayor incidencia, reportada en 128.1 por cada 100,000 habitantes, con una mortalidad del 21.9, comparado con la raza asiática, la cual reporta una incidencia de 88.3 por cada 100,000 habitantes, con una mortalidad del 11.4. Dentro de los factores conductuales, se ha descrito que en pacientes posmenopáusicas por arriba de 33 kilogramos por metro cuadrado presentan un riesgo de hasta 27% más de presentar esta enfermedad.
mientras que un peso global por arriba de 80 kilogramos presentan hasta un 25% más riesgo de presentar esta patología. Se ha demostrado que el tabaco en pacientes fumadoras de más de 40 años tienen hasta un 50% mayor riesgo de presentar cáncer de mama comparado con las pacientes no fumadoras. Y también destaca que las mujeres que presentan un trabajo nocturno, independientemente de cuál sea tienen hasta un 48% mayor asociación de presentar cáncer de mama. Dentro de los factores genéticos, se ha descrito una mutación en el gen BRCA1 localizado en el cromosoma 17. En las mujeres hasta los 50 años presentan un riesgo de hasta un 73% de presentar esta patología, mientras que hasta los 70 años este aumenta hasta un 87%. La mutación en el gen BRCA2 localizado en el cromosoma 13 presenta a los 50 años un riesgo de hasta 59%, mientras que a los 70 años presenta un riesgo de hasta 82%. Dentro de los factores hormonales, previamente se había descrito que el uso de anticonceptivos orales combinados por más de 10 años presentaba un riesgo a esta patología, pero como podemos visualizar, no presenta un riesgo significativo. En cambio, el aumento de la testosterona en pacientes tanto premenopáusicas como posmenopáusicas aumenta un riesgo de hasta 1.2 veces más de presentar esta patología. Hablando de los factores biológicos, la disminución de la densidad ósea en por lo menos 3 zonas esqueléticas en pacientes posmenopáusicas van a presentar un riesgo de hasta 1.7 veces más de presentar esta patología. También por eso es importante que nosotros conozcamos los factores protectores que se asocian a esta enfermedad, los cuales los vamos a clasificar en factores reproductivos, factores conductuales y factores dietéticos. Dentro de los factores reproductivos tenemos la lactancia materna, la cual presenta una menor asociación de hasta un 22% de presentar cáncer de mama, mientras que la paridad, entendida por 2 embarazos a término, presenta hasta un 9% de menor asociación con esta patología. Dentro de los factores conductuales, podemos ver que la actividad física por más de 20 horas a la semana presenta una asociación de hasta un 26% menos de presentar cáncer de mama comparado con las pacientes sedentarias. Y por último, dentro de los factores dietéticos, el consumo de más de 1 gramo de calcio al día refiere un OR de hasta un 20%, mientras que el consumo de soya un OR de un 30%. La prevención primaria la vamos a dividir en la quimioprevención y en la intervención farmacológica. La quimioprevención ha sido previamente descrita en población seleccionada, la cual incluye mujeres por arriba de 60 años con un antecedente de cáncer in situ o una hiperplasia atípica o portadoras de las mutaciones genéticas que previamente mencionamos. Y la intervención farmacológica, de igual forma en población seleccionada, se utiliza con tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa y raloxifeno. Iniciando con el tamizaje, podemos ver cómo todos los colegios, sociedades y organizaciones refieren una edad de inicio a los 40 años, con una edad de término aproximada entre los 70 y los 75 años, con un intervalo que va de cada 1 a 2 años. Sin embargo, el Colegio Americano de Radiología y la Red Nacional de Cáncer mencionan en sus últimas guías de práctica clínica que no debería establecerse una edad de término, ya que el tamizaje debe ser personalizado. De acuerdo con el Consenso Mexicano sobre el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama, se han establecido los 3 pilares para el tamizaje dentro de nuestra población, el cual incluye el autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años, el examen clínico anual a partir de los 25 años y la mastografía anual a partir de los 40 años. De acuerdo con la norma oficial mexicana, dentro de nuestro país se ha descrito que la mastografía en mujeres aparentemente sanas de los 40 a los 69 años se debe realizar cada 2 años. Es importante que nosotros conozcamos que existen mujeres que son clasificadas como alto riesgo, en el cual el tamizaje va a ser diferente. Estas mujeres incluyen las mujeres que presentan una mutación genética, familiares de primer grado con una mutación genética, que presenten radioterapia de entre los 10 y los 30 años o que presenten alguno de estos síndromes. En estas mujeres, el tamizaje va a iniciar a los 30 años de forma anual, tanto con resonancia como con mastografía.
Iniciando con los estudios de tamizaje, vamos a tener tres principales, que va a ser la exploración de mama, el ultrasonido y la mastografía. Dentro de la exploración de mama vamos a tener dos tipos, que va a ser la autoexploración, como mencionamos previamente, recomendada a partir de los 18 años, y la exploración clínica por un médico, recomendada a partir de los 25 años. De forma global, presenta una sensibilidad del 90%, con una especificidad de hasta el 96%. Dentro del siguiente video vamos a poder observar la correcta forma en la que debemos comentarle a nuestras pacientes que se debe realizar la autoexploración. Es decir, las pacientes frente a un espejo deberán visualizar las mamas completamente, en donde se pueda localizar hundimientos, cambios en la textura o alguna nodulación o cambio en el complejo areola-pezón. Se deberán elevar los brazos por arriba de la cabeza para tener una completa visualización de ambas mamas. Y con el brazo contralateral se deberá elevar la mama a explorar para visualizar el polo inferior. Se colocarán los brazos en la cadera haciendo una tensión muscular para que podamos visualizar cambios en la textura o desviaciones del pezón. Con la yema de los dedos de la mama contralateral es importante que también realicemos una presión lateromedial y cefalocaudal en búsqueda de telorrea. Y con la yema de los dedos de la mama contralateral y la elevación del brazo ipsilateral se realizará una palpación en forma circular terminando en el pezón. Con la paciente en decúbito supino vamos a dividir la mama en cuadrantes y realizaremos la misma exploración terminando en el pezón. Es importante siempre mencionarle a las pacientes que deben también explorar el hueco axilar. ¿Cuáles son los hallazgos que deben encontrar en la autoexploración que son de alarma? Va a ser la presencia de alguna tumoración, retracción del pezón o telorrea, alteraciones en la textura, forma o contorno. Es importante que nosotros les mencionemos que si estos persisten por más de 2 ciclos menstruales o por más de 6 semanas en pacientes posmenopáusicas, deberán acudir al médico. Dentro del examen clínico por un médico, los hallazgos que nos deben alertar va a ser la presencia de un nódulo linfático mayor a 1 centímetro, nódulos fijos a planos profundos o la presencia de telorrea, siendo principalmente esta de forma unilateral y sanguinolenta o también amarillo cristalina, la cual presenta hasta un riesgo de un 20 a un 25% más de presentar cáncer de mama. Este estudio tuvo como objetivo determinar si la autoexploración de mama disminuye la mortalidad de cáncer de mama. Fue un estudio de casos y controles, el cual incluyó más de 200,000 mujeres. Como podemos visualizar, en un seguimiento de 10 a 11 años se presentó en los casos 135 muertes, mientras que en los controles 131 muertes. En ambos es un equivalente a un 0.10%. Por lo cual se concluye que la autoexploración de mama no reduce la mortalidad por cáncer de mama. Sin embargo, sí incrementa la tasa de biopsias con resultados benignos. De acuerdo con esto, de igual forma, la Sociedad Americana de Cáncer refiere dentro de sus últimas guías que ninguna de estas prácticas ha demostrado un beneficio claro, ya que existe muy limitada evidencia que indique que la exploración de rutina ayuda a detectar de forma clara el cáncer o forma temprana el cáncer de mama. ¿Cuál es la verdadera utilidad de esta práctica? El concientizar a la población sobre esta enfermedad y que al momento de que inicie su tamizaje con algún estudio de imagen tenga un mínimo de 10 años de autoconocimiento. Hablando del ultrasonido, este puede detectar carcinomas mastográficamente ocultos. Es necesario que se realice con un transductor lineal de alta frecuencia. Va a tener una sensibilidad de hasta el 85%, con una especificidad de hasta el 79%. ¿Cuáles van a ser las principales indicaciones de este estudio? Va a ser en pacientes menores de 40 años, pacientes embarazadas, con mamas densas y o con mastografías negativas. De forma de tamizaje se va a realizar como la evaluación de implantes mamarios, como guía de procedimientos intervencionistas, planación de radioterapia o la evaluación de ganglios axilares. Y de forma dirigida nos va a ayudar para distinguir de un nódulo benigno de uno maligno, un nódulo quístico de uno sólido, la vascularidad, multicentridad o el estado ganglionar de las lesiones.
¿Cómo vamos a describir estos estudios? Vamos a dividir la mama en cuadrantes y en caso de encontrar una tumoración, esta se va a referir conforme las manecillas del reloj. Vamos a tener 3 cortes principales, que va a ser el tejido mamario, el complejo areola-pezón y la axila. Dentro del tejido mamario es importante que en nuestra pantalla logremos visualizar de 4 a 6 centímetros del tejido, donde en la parte superior vamos a visualizar la piel como una línea ecogénica delgada sin evidencia de engrosamientos, seguido por el tejido mamario, el cual debe de tener una ecotextura fibroglandular homogénea con tejido pre- y retroglandular sin alteraciones. Y por último, es importante que en la parte inferior visualicemos tanto músculo como costillas. ¿Cómo vamos a describir las tumoraciones que nosotros visualicemos en este estudio? Es importante que sepamos la forma, que esta puede ser oval, redonda o irregular, el tipo de margen, la orientación, los patrones que pueden ir desde anecoico, isoecoico, hiperecoico o hipoecoico y las características, principalmente si las tumoraciones proyectan o no sombra. También es importante que sepamos sobre las calcificaciones, si éstas se encuentran dentro o fuera del tumor o también pueden ser intraductales. Y las características asociadas, principalmente la vascularidad. Dentro del complejo areola-pezón lo vamos a visualizar que está compuesto por 6 a 8 conductos retroareolares. Y dentro de la axila debemos visualizar ganglios linfáticos, los cuales van a tener un centro ecogénico con una cortical delgada. Este estudio tuvo como objetivo comparar los parámetros y diagnósticos por imagen de ultrasonido y mastografía en pacientes con sospecha de diagnóstico de cáncer de mama. Fue un estudio observacional que incluyó un total de 1.687 mujeres. Como podemos visualizar, en las pacientes diagnosticadas con un BI-RADS 0, el ultrasonido reportó un menor número de resultados en comparación con la mastografía, mientras que las diagnosticadas con un BI-RADS 4 y 5, el ultrasonido fue mucho más sensible comparado con la mastografía. Por lo cual se concluye que el ultrasonido de mama es el método de diagnóstico por imagen más sensible para mujeres de alto riesgo con lesiones mamarias BI-RADS 4 y 5. Hablando de la mastografía, es el único estudio que ha demostrado disminuir la mortalidad de nuestra población desde un 15 hasta un 21%. Este tiene una sensibilidad de hasta el 95% con una especificidad de hasta el 97%. Es importante que nuestras pacientes sepan que 6 mastografías son equivalentes a una radiografía, por lo cual la radiación dentro de este estudio es muy mínima. Vamos a tener 2 tipos de mastografía, la cual va a ser de tamizaje y la que va a ser de diagnóstica, siendo la de tamizaje descrita como una prueba realizada entre personas aparentemente sanas para identificar aquellas que tienen un mayor riesgo de padecer alguna enfermedad. Debe ser un estudio reproducible, fácil de aplicar, con una detección precoz y que sea una prueba diagnóstica, que sea muy sensible, mientras que una mastografía diagnóstica va a ser examinar a las mujeres que presenten alguna sintomatología o que presenten algún cambio en las mastografías de tamizaje. ¿Cuáles son las indicaciones que estos estudios tienen? Va a ser que se efectúe, como acabo de mencionar, en las pacientes que tienen una mastografía de tamizaje alterada o lesiones mamarias detectadas con otra modalidad de imagen, un tumor palpable, dolor focal persistente, telorrea sanguinolenta, seguimiento de un BI-RADS 3 o cambios en el complejo areola-pezón. Como indicaciones especiales, va a ser un método de tamizaje en población descrita de alto riesgo, como mencionábamos previamente. El Colegio Americano de Radiología ha descrito la clasificación BI-RADS, la cual tiene como objetivo estandarizar la interpretación de estos estudios, para que así, tanto las pacientes como los radiólogos y los ginecólogos tengamos el mismo entendido al momento de la interpretación. Incluye un total de 7 categorías, teniendo una interpretación para cada una de estas, al igual que una recomendación. Dentro de la categoría CEDOR se interpreta como insuficiente para el diagnóstico, con un riesgo de malignidad de hasta el 13%, donde se recomienda un estudio de imagen adicional. Dentro de la categoría 1, interpretada como hallazgos negativos,
Y la categoría 2, interpretada como hallazgos benignos, ambos con un riesgo de malignidad del 0%, se recomienda una mastografía anual a partir de los 40 años. La categoría 3, interpretada como hallazgos probablemente benignos, con un riesgo de malignidad menor al 2%, se recomienda seguimiento a los 6 meses y posterior de forma anual por 2 años. Dentro de la categoría 4, interpretada como hallazgos probablemente malignos, con un riesgo de malignidad que va desde el 10 hasta el 95%, y la categoría 5, interpretada como muy alta sospecha de malignidad, con un riesgo de malignidad por arriba del 95%, en ambos se recomienda realizar una biopsia. Y por último, la categoría 6, interpretada como malignidad conocida por biopsia, son las pacientes que se encuentran en espera de tratamiento. ¿Cómo vamos a nosotros a identificar o describir más bien las tumoraciones dentro de este estudio? Es importante que nosotros describamos la forma, la cual puede ser oval, redonda o irregular, el tipo de margen, que puede ser microlobulado, indistinto o espiculado, y la densidad de cada una de estas lesiones. Van a existir distintos tipos de calcificaciones. Unas pueden ser típicamente benignas, como puede ser en cáscara de huevo, en anillo o redondas, mientras que también van a existir las que son con alta sospecha de malignidad, que son principalmente las heterogéneas, amorfas, pleomorfas o ramificadas. Dentro de este estudio observacional descriptivo, el cual tuvo como objetivo analizar el riesgo a largo plazo de las lesiones benignas visualizadas por mastografía, incluyó a más de 700,000 mujeres, en donde podemos ver cómo se clasificaron dependiendo a los rangos de edad, y se dio un riesgo relativo para progresar a cáncer en cada una de las lesiones benignas que presentaron estas personas. Entonces, podemos ver que de los 50 a los 54 años se dio un riesgo relativo de 2.6 de presentar cáncer comparado con las pacientes que no presentaron estas lesiones. De los 55 a los 59 años se dio un riesgo relativo de 3.4 y de los 60 a los 64 años de 2.8. Como riesgo relativo global, se dio hasta un 77% de que las pacientes presenten cáncer comparado con las pacientes que no tienen lesiones benignas visualizadas por mastografía. Por lo cual se concluye que las mujeres con patologías benignas de mama presentan un riesgo de hasta un 77% de presentar cáncer de mama, comparado con las mujeres que no presentan esta condición, por lo cual se benefician tanto de un seguimiento mucho más estrecho como de estrategias de tamizaje personalizadas. Es importante que nosotros sepamos que dependiendo de la densidad mamaria va a disminuir la sensibilidad de la mastografía. Vamos a tener distintos tipos de patrones de densidad mamaria, los cuales están clasificados como tipo A, siendo un patrón completamente graso, tipo B, áreas dispersas de densidad fibroglandular, tipo C, heterogéneamente denso, y tipo D, siendo extremadamente denso, en el cual podemos visualizar cómo la mastografía disminuye su sensibilidad hasta un 50%. Por lo cual se ha descrito que tanto la mastografía junto con la resonancia magnética tiene la mayor tasa de detección tanto de lesiones benignas como malignas en pacientes con densidad mamaria tipo C y tipo D. Es por eso que también la Sociedad Europea de Imagen de Mama recomienda a partir de los 50 años el realizar una resonancia magnética con una periodicidad de cada 2 a 3 años, y es importante que nosotros sepamos que en caso de no contar con una resonancia magnética debemos hacer por lo menos un ultrasonido. Iniciando con los estudios complementarios a las pruebas de tamizaje, tenemos la resonancia magnética, la cual es el método complementario a la mastografía y al ultrasonido. Tiene una sensibilidad de hasta el 90% con una especificidad de hasta 89%. Este nos va a proporcionar información morfológica y funcional y nos va a brindar evaluaciones paramétricas. Se utiliza un contraste paramagnético también. ¿Cuáles van a ser las principales indicaciones? La búsqueda de un tumor primario oculto con metástasis axilares, la valoración de márgenes después de una cirugía, la etapificación o la recurrencia local. ¿Cuál es el problema? Este estudio no ha logrado demostrar
que disminuya o mejore la supervivencia global, no disminuye la tasa de cirugías y tampoco reduce los costos del tamizaje de cáncer de mama. Este estudio tuvo como objetivo proporcionar evidencia sobre si la resonancia magnética impacta en el tratamiento quirúrgico de cáncer de mama. Fue un estudio observacional, el cual incluyó más de 5,000 mujeres. Como podemos ver, primero se había brindado un plan quirúrgico de acuerdo a otro estudio de imagen, incluido la mastografía y el ultrasonido, donde se había propuesto una mastectomía en el 22.4% de las pacientes y un manejo conservador en un 77.6% de las pacientes. Posterior a que se realizó una resonancia magnética, hubo un cambio en el plan quirúrgico hasta en un 11.3%, en donde hasta un 9.1% fue por cambios en los hallazgos dentro de la resonancia magnética. Por lo cual se concluye que la resonancia magnética se asoció con un 11.3% más de mastectomías, pero un 3.2% menos de necesidad de una reintervención quirúrgica. La tomosíntesis o el estudio tridimensional son múltiples imágenes desde distintos ángulos, el cual ha mostrado y ha mejorado la detección de cáncer de mama hasta en un 27% y disminuye en un 17.2% el número de revaloraciones en pacientes durante los programas de tamizaje. Este tiene una sensibilidad de hasta el 89% y una especificidad del 92%. Dentro de este estudio comparativo, que tuvo como objetivo comparar el uso de la mastografía digital contra la tomosíntesis dependiendo de la edad, la densidad mamaria y el seguimiento de cada paciente, incluyó un total de 46 mujeres, en el cual podemos ver cómo se realizaron dos grupos, el de tomosíntesis y el de mastografía, y se hicieron 3 rondas, en donde el número de necesidad de una revaloración fue menor en el porcentaje de los pacientes con tomosíntesis, siendo en la primera ronda de 7.5, 6.9 y 6.1 en la tercera ronda, comparado con la mastografía con un 10.9, 8.6 y 7.3. También podemos observar cómo hubo una menor necesidad de seguimiento a corto plazo en las pacientes que fueron valoradas por una tomosíntesis. Por lo cual, se concluye que la tomosíntesis digital de mama presenta una menor tasa de requerir nuevo tamizaje por una duda diagnóstica y tiene una mayor tasa de detección de cáncer comparado con la mastografía digital durante el tamizaje poblacional. De igual forma, durante las últimas guías publicadas por el Colegio Americano de Radiología, se comenta la tomosíntesis como el estudio de primera línea para mujeres tanto de bajo, moderado y alto riesgo, independientemente del tipo de densidad mamaria que presente. La tomografía por emisión de positrones nos proporciona información morfológica y funcional. Esta evalúa la actividad molecular de los tumores malignos y se realiza con un medio de contraste radiotrazador. Tiene una sensibilidad de hasta el 100%, con una especificidad de 72%, y va a detectar lesiones desde 1.7 milímetros, va a detectar metástasis a distancia y evalúa el tratamiento la respuesta a tratamiento médico. Como podemos ver en este estudio retrospectivo, que tuvo como objetivo evaluar la detección de cáncer de mama mediante el uso de PET dirigido a la mama, de acuerdo con la clasificación histológica establecida por la OMS, en comparación con el PET de cuerpo completo. Incluyó un total de 938 participantes, en el cual, como podemos visualizar en la tabla de arriba, el PET dirigido a la mama tuvo una sensibilidad de hasta 78.8% para el cáncer in situ y 87.6% para el cáncer clasificado en categoría T1, comparado con el PET de todo el cuerpo. Y en la parte de abajo podemos visualizar con la flecha los tumores localizados en los mismos cortes. En la parte superior el PET dirigido a todo el cuerpo y en la parte de abajo el PET dirigido a la mama, en el cual tiene mucho mayor sensibilidad. Por lo cual se concluye que el PET dirigido a la mama reportó una mayor sensibilidad para la detección de todos los tipos histológicos de cáncer de mama, además de reportar características histológicas específicas como neoplasias papilares. Y la mastografía por emisión de positrones, el cual detecta lesiones con un tamaño desde 1.2 milímetros. Va a ser un estudio con mayor especificidad y de igual manera utiliza un medio de contraste radiotrazador.
¿Cuál es el problema con estos estudios? Que puede haber falsos negativos cuando son carcinomas pequeños, con una pobre actividad metabólica, con un bajo grado nuclear o cuando son carcinomas in situ. ¿Cuáles son los algoritmos propuestos actualmente? Esta revisión sistemática tuvo como objetivo el revisar y resumir las recomendaciones actuales sobre el tamizaje de cáncer de mama para así poder brindar una mejor referencia para una buena práctica clínica. Incluyó un total de 23 guías internacionales publicadas entre el 2010 y el 2021. Lo clasificó en edad, intervenciones y periodicidad. Podemos ver que las recomendaciones son de los 25 a los 39 años, por lo menos una consulta médica cada 1 a 3 años para un chequeo general, el cual debe incluir cada 1 a 3 años una exploración clínica de mama por un médico. A partir de los 40 años, debe ser una consulta médica de forma anual, al igual que una exploración clínica, mientras que la mastografía puede ser de forma anual o bianual. A partir de los 40 a los 44 años, se debe realizar una mastografía de forma anual o bianual. Y a partir de los 45 años, se debe utilizar tanto el ultrasonido de mama como la mastografía de forma anual o bianual. A partir de los 45 a los 49 años, se debe realizar una mastografía cada 2 a 3 años, de los 50 a los 69 años de forma bianual y de los 70 a los 74 años de forma trianual. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que nos brinda esta revisión sistemática? Es que la mastografía anual o bianual se debe realizar en mujeres de los 40 a los 74 años que presenten un riesgo promedio, mientras que la mastografía y/o la resonancia magnética se debe realizar de forma anual en las pacientes que tienen un riesgo más alto o un riesgo alto a partir de menor edad, como mencionábamos previamente. Y por último, ¿qué tiene que ver actualmente la inteligencia artificial con el tamizaje de cáncer de mama? Actualmente se han descrito 3 programas, los cuales están siendo evaluados para tener un papel importante dentro del tamizaje de cáncer de mama, los cuales son Transpara, Health Mama Software y Profounded, el cual el único que ha sido aprobado por la FDA para ser utilizado a partir del 2019 es Transpara. Este tiene como objetivo contribuir a mejorar la tasa de supervivencia de cáncer de mama mediante una detección precoz, para que el tratamiento pueda ser más eficaz y menos invasivo. ¿Qué es lo que ellos nos proponen? Hasta un 28% de diagnóstico más certero, hasta un 35% de diagnósticos tempranos y que hasta un 70% de los estudios reportados como normales no requieran una reintervención. ¿Cómo funciona? Este va a identificar de forma inmediata todo tipo de calcificaciones y lesiones en el tejido mamario, las cuales van a ser resaltadas al momento. Su función es ser unos segundos ojos, en donde los pacientes se van a realizar una mastografía de tamizaje y va a ser analizada por este software. Al momento de que se resalte alguna lesión, deberá ser interpretada por el médico o el clínico encargado, y así poder tener un resultado al momento y saber si es un estudio normal o se requiere una revaloración. ¿Cuáles son las conclusiones dentro de esta monografía? El cáncer de mama es el tumor más frecuente en México desde el 2006, colocando en segundo lugar al cáncer cérvico-uterino y de ovario. La autoexploración, como método de tamizaje, contribuye a la concientización, aunque no reduce la mortalidad. Y el ultrasonido de mama es una herramienta diagnóstica importante en pacientes menores de 40 años. La mastografía es fundamental para el diagnóstico temprano de cáncer de mama, reduciendo la mortalidad desde un 15 hasta un 21%. Y el tamizaje por edad es primordial, preferentemente utilizando el ultrasonido en pacientes menores de 40 años, la mastografía y el ultrasonido de los 40 a los 50 y la mastografía a partir de los 50 años. Y por último, debido al comportamiento biológico de la enfermedad, se requiere con urgencia el fortalecimiento de políticas públicas preventivas que sean tanto eficaces como efectivas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Los esperamos en el siguiente seminario. Gracias. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.